Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hace ya un buen tiempo que no subo video, porque bueno, estoy ocupado en otras cosas. Ya no le doy tanta dedicación a subir videos, salvo cuando encuentro algo que quiero comentar y tengo las ganas de hacerlo, porque han sido tantos años de trabajo muy arduo, algo así como 11 años. Antes de comenzar este nuevo video que estoy haciendo después de algún tiempo, quiero felicitar a la señora Nelly Lugo, que está subiendo videos mostrando su rostro para desenmascarar a Watchtower y ayudar a los testigos de Jehová de salir de la ceguera en que se hallan. Yo quería felicitarla a la señora Nelly por su valentía, su coraje de dar la cara a través de YouTube para explicar en qué consiste los diversos engaños de la Watchtower. Quiero dedicarle unas palabras a ella porque me hace acordar cuando yo empecé en el 2007 y recibí muchos insultos por parte de mis detractores, quienes hacían mofa de mi persona. Empezaron a insultarme, han hecho las cosas más terribles que ustedes se pueden imaginar, tan solo porque tuve el valor de dar el rostro y exponerme a cualquier insulto por parte de mis detractores. Claro, todos los que me insultaban y hacían burla de mi persona no tuvieron los pantalones bien puestos para también dar la cara como hacía yo, para que ellos también puedan ser susceptibles a ser atacados en su persona. Y ellos, para evitar eso, no daban la cara y solamente escondidos como unos cobardes detrás de la computadora insultaban, me hacían videos poniendo mi rostro, poniéndome como un homosexual con los labios pintados, sentado en un retrete, bailando ballet, haciendo un videomontaje con mi cara, y en fin, ya no los veo esos videos, por supuesto, han desaparecido, pero fue un inicio muy duro para mí, con puro insulto de testigos de Jehová fanáticos, que como no tenían argumento de cómo responder mis denuncias, optaron por el ataque ad hominem o el ataque a la persona. La señora Nelly está subiendo algo parecido por parte de los testigos de Jehová, que dicen tener los frutos del Espíritu, que tienen el amor de Dios, y vemos que tienen el demonio dentro, y insultan de la manera más ofensiva, procaz a la señora Nelly Lugo. Es una señora mayor, creo que es de Puerto Rico, y le insultan faltándole respeto en una forma indigna por parte de la persona que los realiza, o las personas que lo realizan. A una dama hay que respetar, y más si es una mujer de edad mayor que merece todo respeto por las canas que pinta, que puede ser la madre o la abuela de uno, y solamente un cobarde, un infeliz puede faltar respeto a una dama, a una señora, sacándole, digamos, cualidad o defecto físico que pudiera tener, cosa que no hay en ella en absoluto, pero se trata de esgrimir la edad de la persona para hacerla quedar en ridículo, como si fuera una persona
falta de lucidez. Eso no es aceptado. Una persona que dice tener los frutos del Espíritu como testigo de Jehová, insultar a una persona mayor, a una dama, una mujer que puede ser su madre, puede ser su abuela también, porque no era mayor, merece todo el respeto por las canas que pinta y por edad. Y la Biblia así lo exige. La Biblia exige que la persona mayor hay que respetarla por su edad, a las personas mayores. Pero vemos cómo olímpicamente se pasan la valla los testigos de Jehová fanáticos y no tienen ningún reparo de insultar a una dama, una mujer mayor que no les ha hecho nada, que es una mujer correcta, que se expresa de forma correcta y denuncia a la Watchtower como una religión falsa de la manera apropiada. No he hecho nada incorrecto para que le insulten de esa manera. Y yo, Nelly, estoy contigo. Yo te pido que comprendas a esta pobre gente que, como no sabe cómo responder a tus denuncias, te atacan de esa manera inadmisible, inapropiada, ¿no? Impropias de un cristiano que dice ser testigo de Jehová con el fruto del Espíritu. Pero si son, pues, cuando uno desenmascara a la Watchtower, es como si uno le sacara la cruz al vampiro y el vampiro le sale espuma por la boca y comienza por desesperarse. Es igual ocurre con los testigos de Jehová. Cuando uno lo trata de desenmascarar, el Satanás que está detrás de ellos se pone nervioso, se enervan, se encolerizan en forma desproporcionada y hacen esas cosas que hacen contigo. Yo pasé por lo mismo. Soy una persona mayor y aún nunca falta alguno por ahí uno que falta insultarme sacándome la edad. Viejo por allá, viejo calvo por acá, en fin, un montón de cosas que no tienen sentido, porque todos llegaremos a ser viejos, nadie se va a salvar, todos pasaremos por lo mismo. Y insultar a una persona sacándole la edad, que es un viejo loco, no responde a mis denuncias, como tampoco responden a las denuncias que hace la señora Nelly, muy claras, muy elocuentes, de manera como ella reflexiona como una mujer inteligente, pues, porque no es una burra, es una mujer inteligente que reflexiona. Yo creo que ella también ha visto varios de mis videos que han contribuido para que ella se salga de la Watchtower, creo yo. Bueno, regresando al tema ahora, muchos foristas le han preguntado a mi hermano Mario, el ingeniero apologista, qué de Franco, que nos subió video hace tiempo. Bueno, estuve pensando qué cosa puedo subir, qué reflexión interesante puedo dirigir a los testigos de Jehová. Y encontré una muy interesante que ya siempre he tocado, pero que es el tema más importante de los testigos de Jehová y para el esclavo fiel y discreto, sobre todo para el cuerpo gobernante, que ellos llaman, que tienen un texto muy querido por ellos, que es el texto de Mateo 24, 45 al 47. Como digo, yo estoy dirigiendo este video a los testigos de Jehová, principalmente los testigos de Jehová que me están viendo, porque yo quiero que ellos reflexionen por lo que voy a decir. ¿Qué cosa eran los apóstoles de Jesús? ¿Qué cosa eran ellos? ¿Qué cosa ellos reconocían ser de Jesús? Eran sus seguidores, por supuesto. Ellos seguían a Jehová Dios, a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo ellos se llamaban a sí mismos? ¿Cómo ellos se reconocían ellos mismos con relación a Jesucristo? ¿Cómo se reconocían ellos? ¿Cómo qué? ¿Qué cosa decía Pablo, Pedro, Judas, qué sé yo, los apóstoles? ¿Qué cosas decían ellos con relación a vaya la redundancia, a la relación que ellos tenían con Jesús? Que ellos eran sus seguidores de Jesús y que por lo tanto habían dejado de ser seguidores de hombres, sino eran seguidores de Jesús. Cosa que Jesús siempre les exhortó: no sean seguidores de hombres, sino sean seguidores míos. Y por lo tanto, sean mis esclavos. Dejen de ser esclavos de hombres y sean esclavos míos, por medio de obedecer y seguir a mi Padre Jehová y a mi persona. Y Jesús los reconoció como sus esclavos. Entonces los apóstoles de Jesús eran esclavos. Y así, en el primer siglo,
ellos hablaban que eran esclavos de Jesús, que habían sido liberados, ya no eran esclavos de hombres, sino esclavos de Jesús, para hacer su voluntad y la de su Padre. Y Jesús también exhortaba que estos esclavos salieran a predicar, que fue lo más importante que hicieron ellos, anunciar la buena nueva del reino, y que convirtieran a otras personas en esclavos también de Jesucristo, que dejen de estar cautivos siguiendo a hombres como esclavos, sino que sigan a Jesús como esclavos de Jesús, es decir, que sean creyentes de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo, y así convertirse en esclavos verdaderos de Jesús, todos esclavos. Y es decir, que entonces Jesús exhortó a sus apóstoles a ser discípulos de personas de todas las naciones, les encomendó eso para que hicieran de otras personas esclavos de Jesucristo, y así también se formara una cadena, que esos nuevos esclavos hicieran la misma labor de convertir a nuevos esclavos de Jesucristo y dejaran de estar en esclavitud siguiendo a hombres. Entonces, en el primer siglo los cristianos eran esclavos. Yo quiero ahora mostrar algunos textos bíblicos interesantes, son varios, que vale la pena que yo se los muestre a ustedes para que sepan ustedes qué fue pues lo que dijeron diferentes apóstoles con respecto a su relación con Jesús. Veamos a continuación pues esto que acabo de explicarles. Aquí pueden ver, queridos amigos, el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Vemos el texto de Mateo capítulo 24, el texto de Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y se lee así: Jesús dice: nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque o odiará al uno y amará al otro, o se pegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Como vemos, Jesús les dice a sus discípulos que ellos son esclavos de Dios, que son siervos de Dios. No los llama como ustedes son el esclavo fiel y discreto, los llama como esclavos o siervos de Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Este es en el capítulo 1, versículo 1, se lee así: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para las buenas nuevas de Dios. Pablo pues reconocía ser un esclavo de Jesucristo, que fue llamado para ser apóstol. Nunca dice yo soy el esclavo fiel discreto. Dice Pablo, esclavo de Jesucristo, o siervo de Jesucristo, que estaba llamado para hacer la voluntad del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 21 y 22, se lee lo siguiente: fuiste llamado siendo esclavo, no dejes que te preocupe, pero si también puedes hacerte libre, más bien aprovéchate de la oportunidad, porque cualquiera en el Señor que haya sido llamado siendo esclavo es liberto del Señor. Asimismo, el que haya sido llamado siendo hombre libre es esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, dejen de hacerse esclavos de los hombres. Claro, el Pablo pues está exhortando a los cristianos de Corinto para que ellos, ahora que han dejado de ser de esclavos de hombres, sean como hombres libres, esclavos de Cristo, y que ellos deben dejar de ser esclavos de hombres para hacerse esclavos de Cristo. Como vemos, todos aquellos que están en el Señor y siguen al Señor son esclavos de Cristo, son siervos de Cristo. Pablo no les dice ustedes son el esclavo fiel y discreto.
Le dice que son simplemente esclavos o siervos, que es sinónimo. En la carta a los Gálatas por parte de Pablo, él les dice en el capítulo 1, versículo 10, como sigue: es, de hecho, a hombres a quienes ahora estoy tratando de persuadir, o a Dios, o estoy procurando agradar a hombres. Si todavía estuviera agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo. Se supone que los de Jehová actúan también como esclavos de Cristo, haciendo su voluntad, agradando a Cristo y no a hombres. Todos los cristianos verdaderos que quieren agradar a Cristo son esclavos de Cristo. En la carta de Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago declara que él es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos muy claramente. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago era un esclavo también, un siervo de Dios y de Jesucristo. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, él mismo, Simón Pedro, reconoce ser un esclavo y apóstol de Jesucristo. Entonces, vemos acá muy claramente, pues, que todos los apóstoles eran esclavos. No dice esclavo fiel y discreto, dice esclavo y apóstol de Jesucristo. Igual ocurre con la carta de Judas, donde dice en el 1 que Judas es esclavo de Jesucristo, mismo lo declara. Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago, a los llamados que son amados en relación con Dios, el Padre, y conservados para Jesucristo. Judas también era un esclavo de Jesucristo. Y no dice que Judas, esclavo fiel y discreto de Jesucristo. Era esclavo nada más. En la atalaya del 15 de marzo de 1998, en la página 21, párrafo 11, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: si bien los miembros del cuerpo gobernante son esclavos de Jehová y de Cristo, observen cómo la Watchtower usa la misma expresión que hemos visto en la Biblia. No se trata de Judas, de Pedro, de Pablo, diciendo que ellos son esclavos de Jehová y de Cristo. Acá la Watchtower dice lo mismo, pues, con respecto al cuerpo gobernante, diciendo que ellos son también esclavos de Jehová y de Cristo. Igual que los demás cristianos, la Biblia nos manda, es decir, está diciendo pues que igual que los demás cristianos, los que son cristianos son esclavos también de Jehová y de Cristo, como lo es también el cuerpo gobernante. Nótese bien que no dice que el cuerpo gobernante son esclavos fieles y discretos de Jehová y de Cristo. Solamente, al menos aquí, ellos reconocen que son esclavos solamente de Jehová y de Cristo. Bueno, queridos amigos, tal como ustedes ya han leído o han visto en este video con las el texto bíblico que les he mostrado, los testigos de los cristianos, seguidores de Cristo, eran esclavos de Cristo, eran esclavos exclusivos de Cristo. Los discípulos de Cristo nunca dijeron que ellos eran el esclavo fiel y discreto como tal, no usaron una palabra de esclavo fiel y discreto. Ellos decían que eran esclavos de Cristo, pero no el esclavo fiel y discreto. La Watchtower, sin embargo, dijo que a partir del año 33 de la era cristiana, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los apóstoles y algunos discípulos más que se han reunidos, fueron 120 más o menos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Desde ese momento nace el esclavo fiel y discreto, como tal, con ese término, esclavo fiel y discreto, que eso se inició en el año 33. Como repito, en el primer siglo solamente existían esclavos. Pero Watchtower dice pues que cuando cayó el Espíritu Santo en el Pentecostés, se originó el esclavo fiel y discreto porque era el encargado de anunciar las buenas nuevas de las naciones, y Jesús se lo había encargado a sus apóstoles esa misión de ser discípulos.
y cuando cayó el Espíritu Santo en el Pentecostés, estos 120 que recibieron el Espíritu Santo comenzaron a enseñar a otro grupo grande de judíos que se bautizaron, y el número fue creciendo a 3000, y así este esclavo fue creciendo desde el año 33 de la era cristiana, y hacían la labor también ministerial para formar o captar más miembros que se convirtieran en esclavos de Jesús. Y que de ese momento con los apóstoles, o sus apóstoles, el Espíritu Santo cayó en el 33 de Pentecostés, y de ese momento dice la Watchtower, o dijo la Watchtower, que empezó el esclavo fiel y discreto. Veamos a continuación, queridos amigos, la atalaya que así lo recalca, en una atalaya de los años 70. Veamos qué cosa dice. En la revista La Atalaya del 15 de junio de 1975, en la página 366, la señora Watchtower trató el asunto de cuándo comenzó la clase del esclavo. Acá se entiende pues al esclavo fiel y discreto. Y se lee así: ¿cuándo llegó a existir este esclavo fiel? En el Pentecostés de 33 de la era cristiana. Las primeras 120 personas sobre quienes se derramó el Espíritu Santo inmediatamente se pusieron a trabajar alimentando a los otros invitados al banquete espiritual de Dios, a saber, los judíos, 3000 de los cuales aceptaron el alimento espiritual que se les ofreció y se bautizaron. Después de esto, los 3000 continuaron adquiriendo alimento espiritual hasta que estuvieron bien fortalecidos. Muchos entonces regresaron a sus hogares en otros países, donde establecieron congregaciones y continuaron asociándose y manteniéndose en armonía con la enseñanza verdadera de los apóstoles. Menos de 3 años y medio más tarde, los esfuerzos que hacía el esclavo fiel y discreto, repito, los esfuerzos que hacía el esclavo fiel y discreto por alimentar se extendieron a los gentiles cuando Pedro explicó las buenas nuevas a Cornelio y su casa. A medida que ingresaban nuevos discípulos, ellos, como domésticos, participaban en alimentar a los otros. Se efectuó un arreglo mediante el cual los apóstoles, notablemente Pablo y los domésticos asociados que viajaban con él, alimentaban a muchas personas en otros países. Llevaron a cabo las palabras de Jesús: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Como hemos visto, pues, muy claramente, la Watchtower dice que el esclavo fiel y discreto empezó en el año 33. El esclavo fiel y discreto. Y eso fue lo que enseñó la Watchtower por décadas. Aquí viene una pregunta muy interesante que se hicieron los testigos de Jehová. Si el esclavo fiel y discreto se inició en el año 33, la Watchtower dice que la parábola de los talentos tiene que ver con los ungidos, con esta clase ungida de los 144.000. Hoy en día queda un resto de ellos, y de ese resto de ellos solamente un grupo compone el esclavo fiel y discreto. Son los 8 que están como formando el cuerpo gobernante. Pero como esta cuestión del esclavo fiel y discreto y de los ungidos tiene que ver con la parábola de los talentos, la parábola de los talentos es muy interesante porque lo que dice esta parábola es que un hombre noble viajó a un país extraño y dejó a sus esclavos una labor que hacer y les entregó a ellos 8 talentos que tenían ellos que administrar y hacerlo crecer. Y que Jesús iba a viajar a un lugar del extranjero, a un país lejano, para recibir un reino, y que él iba a regresar en cualquier momento para tomarle cuentas a ese esclavo de cómo había administrado sus talentos, y que conforme a lo que ellos habían trabajado y habían hecho producir los talentos que Jesús le había dado, sería pues
el modo en que Jesús podría determinar qué esclavo había sido fiel y discreto durante su ausencia de la tierra. La Huasta reconoce que ese hombre noble que viajó en el extranjero, que está referido en esta parábola de los talentos, que está en el texto de Mateo capítulo 25, 14 al 30, se refiere a Jesús, que era ese hombre noble que partió al cielo en el año 33, después de haber cumplido su ministerio, partió al cielo y le dejó una labor a los apóstoles para que ellos hicieran discípulos de la persona de todas las naciones, principalmente, tanto en Jerusalén, Samaria y Judea. Vayan, prediquen y hagan discípulos de las todas las naciones. Esa era la labor del esclavo, poder captar más cristianos para que se conviertan en esclavos de Jesucristo también. Y que Jesús iba a volver para ver qué esclavo había sido fiel y quedó discreto. Como hemos visto, los apóstoles, ellos se llamaban esclavos de Jesucristo. Nunca dijeron yo soy el esclavo fiel y discreto, porque el término esclavo fiel y discreto era un término que recién se iba a dar cuando Jesús lo determinara así, después que él regresara, ese hombre noble regresara a la tierra y tomara cuentas a sus esclavos de lo que ellos habían hecho durante su ausencia. Y Jesús los iba a evaluar y les iba a dar el título de esclavo fiel y discreto. Jesús, al partir al cielo en el año 33, no sabía, o aparentemente todavía no había determinado quién es o quién es el esclavo fiel y discreto. Y él tenía que volver para poder evaluar, inspeccionar, o sea, tomarle cuentas. Y eso solamente se haría cuando Jesús iba a volver. Al inspeccionarlo, ver qué cosas has producido tú, y así es la parábola de los talentos, porque Jesús comienza a tomarle cuenta primero a uno de los esclavos que le había dado tantos talentos, cuánto había hecho producir, hasta que encontró uno que no había hecho nada, y Jesús lo llamó el esclavo malo. A los que fueron productivos, hicieron la labor, cumplieron su labor, Jesús lo llamó esclavo bueno, esclavo fiel le llama. Entonces, en ese momento recién Jesús le llama esclavo fiel, cuando lo evalúa. Pero durante el primer siglo, todos los apóstoles se hacían llamar esclavo. El término esclavo fiel y discreto es producto de una inspección que Jesús hace y verifica que ese esclavo ha cumplido su labor y lo premia llamando tú eres mi esclavo fiel y discreto, y por lo tanto te nombro sobre mis domésticos. La Huasta había dicho que el esclavo fiel y discreto se había originado el año 33. Entonces la pregunta que le hacían a la Huasta ahora es ¿cómo es verdad eso si Jesús había ido al cielo y no había regresado para poder inspeccionar al esclavo, para poder ver si había cumplido con su misión, para recién darle el título de esclavo fiel y discreto? Hasta ese momento, cuando Jesús partió al cielo y se despidió de sus discípulos y lo vieron partir al cielo, ese era ese nombre noble que había ido al cielo para volver en el futuro para hacer una inspección de ese esclavo, de cuánto había hecho producir sus talentos. Entonces era imposible que el esclavo se hubiera originado el año 33 del Pentecostés, de la era cristiana. Era una falsedad, porque la Huasta no podía justificar cómo Jesús pudo nombrar a los esclavos fieles y discretos si todavía no había vuelto para hacer la inspección y nombrarlos como fieles y discretos. No había vuelto, recién había partido, al contrario, recién se había ido ese hombre noble, que tenía que volver en el futuro para inspeccionarlos. Tenían que trabajar, hacer su obra de predicación, su obra ministerial. Y Jesús dijo, yo volveré y voy a tomarles cuenta de mis talentos que les he dado, porque tiene que ver con la palabra de los talentos. Que el hombre noble viajó a un país lejano y dejó sus talentos, que fueron 8, a sus esclavos para que lo hicieran producir. Y que Jesús le dijo que iba a volver y les iba a tomar cuentas para determinar cuál había sido fiel y discreto. Todos eran esclavos, pero quería saber quién había cumplido su labor, para saber quién era el esclavo fiel y discreto bueno y quién era el esclavo malo, que no había cumplido. Entonces era ridículo decir que el esclavo fiel y discreto se había originado el año 33, porque tiene que ver con la palabra de los talentos. Jesús recién había partido al cielo como ese hombre noble que viajó a un país extranjero, a un país lejano, para hacer un reino. Y no había vuelto todavía para poder clasificar a su esclavo fiel y discreto y a su esclavo malo. Entonces era ridículo decir que el esclavo fiel y discreto se había originado el año 33 de la era cristiana, puesto que Jesús no había vuelto todavía para inspeccionarlo, para poder premiarlo o castigarlo. Y el esclavo bueno
decirle, tú eres el esclavo fiel y discreto. Tú has sido un esclavo fiel y discreto, y el esclavo malo castigarlo. Entonces, la Watchtower, como se dio cuenta que fue una metida de pata haber afirmado por décadas que el esclavo fiel y discreto se había iniciado el año 33, porque era una estupidez, porque la palabra talentos no se ha cumplido hasta ahora. Es decir, Jesús no ha vuelto todavía para impresionar a su esclavo. Pero la Watchtower nos dice en Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Y lo toca cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, que todos sabemos que tiene que ver con los ungidos, también, con el esclavo fiel discreto, los ungidos, que tiene que estar alerta y vigilante, porque el Señor viene a inspeccionar a su esclavo. Entonces, cuando Jesús viene y cumple la parábola de los talentos y regresa de ese país lejano, del cual partió hace 2000 años atrás, que todavía no ha vuelto para hacer eso, no ha vuelto. Por eso la Watchtower dice, Mateo 24:42, lo exhorta a cada rato. Han habido títulos de asambleas de distrito de 2004, 2005 y 2009 y 2010 que llevaron el título Manténganse alerta, basados en el texto de Mateo 24:42 que dice, manténganse alerta porque no saben en qué día viene su Señor para hacer su inspección a ustedes, sus esclavos. Jesús no ha cumplido todavía la palabra de los talentos, no ha vuelto. Por eso la Watchtower dice, manténganse alerta, porque ¿qué dice el texto de Mateo 24:42 que tanto lo saca la Watchtower en sus asambleas de distrito? Dice, porque no saben qué día viene su Señor. Y la venida del Señor solamente son la primera que existió hace 2000 años y la segunda que es la única que hay, que está todavía para el futuro, por el cual estamos todos alerta y vigilantes. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús cuando vuelva, porque estamos todos alerta y vigilantes, es el momento que hace la inspección de su esclavo. Lo va a inspeccionar al esclavo y ver si éste ha cumplido, le va a ver los talentos que le entregó y qué cuánto ha hecho. Al esclavo bueno lo dirá, bien hecho esclavo fiel, le dice, bien hecho esclavo fiel, tú has sido fiel y discreto. Al esclavo malo lo va a castigar. Entonces ahí recién se va a hacer la diferenciación de quién es el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido. ¿Y cuándo ocurre eso? Lo dice la Biblia muy claramente en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán de los cielos, y de los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Y qué dice Mateo 24:30, que es el siguiente texto bíblico después de ese evento extraordinario en el sol, la luna y las estrellas? Que dice, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Es el momento que Jesús ya vuelve para hacer su inspección. Por eso dice Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor. Y pasa el 43 y dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón robase su casa. Y Mateo 24:44 dice, por lo tanto, manténganse listo, porque aún a día que ustedes no saben viene su Señor a inspeccionarlos. Y Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y discreto que Jesús le encomendó alimentar a sus domésticos? Claro, Jesús encomendó a los apóstoles hacer obras de predicación, de hacer discípulos, de crear nuevos esclavos, y estos nuevos esclavos a la vez a otros esclavos, y esos esclavos a otros esclavos, y hacerla pues como una cadena, ¿no?, que va en progresión geométrica. Esclavos nuevos que convierten a otros nuevos esclavos, y así se hace una expansión geométrica, que esa era la labor que tenía ocurrido en 2000 años. Jesús viene entonces, porque estamos alerta, para hacer una inspección de nosotros, cuánto hemos hecho producir los talentos, y va a determinar quiénes han sido fieles y discretos y quiénes no. Y por eso estamos alerta en Jesús. Esa es la importancia, porque Jesús viene a hacer una inspección y viene a cumplir la palabra de los talentos, que ese hombre noble que viajó al extranjero iba a regresar para hacer una inspección. Y esa inspección está inmediatamente después de ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, que está en Mateo 24:29, y luego pasa a Mateo 24:30, que dice, y luego inmediatamente después de ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con poder y gran gloria. Y en ese momento recién Jesús sabrá quién es el esclavo fiel y discreto. Por eso cuando nosotros leemos Mateo 24:42,
Vamos a dar una pequeña revisada en Mateo 24:42. Dice muy claramente, dice, manténgase alerta, pues porque no saben en qué día viene su Señor. Mateo 24:42. Y el 43 dice, mas sepa alguna cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no hubiera permitido que le roben su casa. Por ese motivo, ustedes también demuestran estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Hablando de su segunda venida, viene a cumplir la palabra de los talentos, a hacer su inspección. Pues estén atentos, alertas, prepárense, porque viene el examen final de Jesús, ¿no? Jesús se fue como ese hombre noble a un país lejano, a un reino, y creo que iba a volver para checar a sus esclavos o siervos si habían cumplido con la labor que él les dio de administrar sus talentos que les dejó. Y va a hacer un chequeo para ver qué esclavo ha sido fiel y discreto. Por eso dice el 45, cuando seguimos leyendo, dice, demuestran estar listos, dice el 44, porque no, en la hora que no piensan, que es bien el Hijo del Hombre. Y luego dice, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús todavía no sabe. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo dice, no dice esclavo fiel y discreto. Feliz es aquel esclavo. Dice, si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así, en verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Y empezaba del esclavo malo. Entonces, cuando Jesús no sabe quién es el esclavo fiel y discreto todavía, por eso dice, ¿quién es? ¿Quién es ese esclavo fiel y discreto? Que Jesús nombró sobre sus domésticos para darles elemento al tiempo propio. Como hemos visto, Pedro decía, yo soy el esclavo de Jehová y de Jesucristo y de su Padre Jehová. Lo hemos visto, lo dice Pedro, lo dice Judas, lo dice Pablo, yo soy esclavo del Señor. No dice yo soy esclavo fiel y discreto, porque ese término esclavo fiel y discreto es el producto ya de la inspección, de la revisión que hace Jesús, del checking, del chequeo. Y ese chequeo es la inspección, su venida para ver qué esclavo ha cumplido su labor que Jesús le encomendó hacer hace 2000 años cuando partió del cielo como ese hombre noble. Entonces Jesús viene a hacer la inspección y recién sabrá quién es el esclavo fiel y discreto. Por eso dice, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que su amo le nombró sobre su doméstico? Es decir, en el primer siglo, cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos, le dijo, ya me voy al cielo, ahora vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Váyanse por todo Jerusalén, Judea y Samaria, y bauticen, cumplan esa función ministerial. Entonces, en ese momento, los apóstoles eran esclavos de Jesús. Y obviamente ellos tenían esa función de crear nuevos esclavos, y así progresivamente esos nuevos esclavos a otros esclavos, y esos otros esclavos a otros esclavos, y esto iba a hacer que creciera pues el cristianismo de los verdaderos seguidores de Jesús, que, como digo, eran esclavos de Jesucristo, que tenían que ser después evaluados cada uno de ellos por Jesús cuando Él vuelva, y ver qué esclavo fue fiel y discreto y quién no lo fue. El término esclavo fiel y discreto no pudo empezar pues el año 33, que era una ridiculez, porque Jesús recién había partido del cielo y no había vuelto para hacer su inspección, para revisar cómo habían trabajado sus esclavos, para llamarlo bien hecho, esclavo fiel y discreto. No, de la Guasta tuvo que derogar eso. Y en la atalaya del 15 de julio de 2013, creo que es la página 20, la Watchtower tuvo que decir que el esclavo no se originó en el año 33, sino en 1919. Veamos esta atalaya que así lo dice. Como hemos visto, la Watchtower se dio cuenta
que Jesús no había vuelto pues en el año 33 para hacer la clasificación de sus esclavos, de cuáles habían sido fieles y discretos y cuáles no, porque esa era la inspección que Jesús tenía que hacer. Tenía que pasar mucho tiempo, muchos años, para que ellos pudieran trabajar. No podía volver al año, 2 años, pues obviamente. Fue un encargo que Jesús le dio a sus apóstoles, como esclavos, para crear nuevos esclavos. El término esclavo fiel y discreto solamente lo sabe Jesús cuando viene a inspeccionar. Por eso dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Cómo? ¿Jesús no sabía quién era el esclavo fiel y discreto? Aparentemente no lo sabía, pues. Porque él dice que recién lo va a saber cuando él vuelva por segunda vez, por el cual estamos todos alerta y vigilantes. Porque dice Mateo 24:45. Mateo 24:44 dice, por lo tanto, manténganse listos, porque a la hora que ustedes no saben, viene el Hijo del Hombre. Y pasa al 45 y dice, ¿quién es? Ahora vamos a ver, ¿quién ha sido el esclavo fiel y discreto? Que yo como el amo no lo nombré a mi esclavo para que alimentara a los domésticos y cumplió esa función, usando bien los talentos. Y lo va a clasificar como esclavo fiel y discreto. El concepto de esclavo fiel y discreto solo vendrá cuando Jesús viene a hacer una inspección. Y inspección y dice, bien, y dice acá, Jesús cuando va a tomar cuenta dice, bien hecho esclavo fiel, dice. Esclavo fiel, recién usa la palabra esclavo fiel. Cuando Jesús detectó, dice, bien hecho esclavo fiel. Dice, para talentos. Dice, para talentos. Bien hecho esclavo fiel. Has hecho lo que yo te pedí hicieras. Y el esclavo malo no dice, mal hecho esclavo fiel, no le dice eso, mal hecho esclavo fiel, no. Mal hecho esclavo malo. Entonces el término fiel y discreto y esclavo malo vienen después que Jesús viene a inspeccionar, a tomar examen, como se dice, a sus esclavos, para ponerle su nota final de cómo ellos se han esforzado, se han hecho su tarea. Y como profesor que va a evaluar a un alumno por si es cumplido con hacer su tarea, le va a decir, bien hecho alumno, aplicado, eres un esclavo bueno, eres un buen alumno, y lo sabrá cuando que recién lo califique, lo evalúe. Igual ocurre con Jesús. El término esclavo fiel y discreto, pues, obviamente no pudo empezar el año 33, porque Jesús no había vuelto. La UASA tuvo que abolir eso, y decir, pues, que no empezó en esa época, pero metió la pata al decir que el esclavo empezó no en el año 33 el Pentecostés, sino que empezó en 1919. Nos encontramos con la misma problemática. ¿Cómo puede Jesús nominar a su esclavo fiel y discreto en 1919 si Jesús no ha vuelto para hacer eso? Tiene que venir y hacer la inspección de su esclavo. Pero la Watchtower, que sabe que es así, que tiene que venir Jesús a hacer su inspección y recién nombrar a su esclavo fiel y discreto, porque ya que como esclavo ha cumplido su labor de alimentar bien a los domésticos, Jesús lo va a decir, bien hecho, esclavo fiel y discreto. Entonces, como la Watchtower sabe muy bien que el término esclavo fiel y discreto solo se da cuando Jesús vuelve y se cumple la palabra de los talentos, viene a evaluar y a tomarles cuenta a sus esclavos, a sus siervos, se han cumplido con lo que Él les encomendó. Recién cuando los evalúe y vea que han cumplido, les dirá, bien hecho, esclavo fiel y discreto. Recién en ese momento, ese esclavo fiel y discreto. Entonces, como la UAS sabe que eso es así, inventó un inicio de una segunda parucía invisible en 1914 para hacer creer que Jesús, en 1914, Jesús vino, se sentó sobre su glorioso trono, dio inicio al reino, y en 1914 cuando vino, en 1914 cuando Jesús vino en forma invisible, inspeccionó a su esclavo y dio cumplimiento al texto de Mateo 24:45 al 47. Es decir, que en 1914 el texto de Mateo 24:45 se cumplió y Jesús hizo su primera nominación de su esclavo fiel y discreto, reconocido como esclavo porque lo encontró fiel y discreto entre los demás cristianos de otras religiones que clamaban lo mismo, y Jesús encontró que los únicos que eran fieles y discretos, que estaban dando el alimento correcto, eran los testigos de Jehová de la Watchtower, o los estudiantes de la Biblia en ese entonces, 1919, y pues Jesús se sintió muy complacido que estos no habían sido asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo, y que estaban enseñando la única religión que enseña las verdades de la Biblia, que además religiones nos están enseñando. Y nombra pues a la Watchtower como su esclavo fiel y discreto. Entonces Jesús
tuvo que hacer la inspección de su esclavo. Lo que está diciendo que el año 1914 Jesús inició su segunda presencia o segunda venida invisible, y que a través de esa segunda presencia o venida invisible Jesús en 1914 aprovechó en hacerle inspeccionar a su esclavo, y encontró a un grupo de cristianos ungidos que desde hace 40 años atrás, desde 1874, estaba dando el alimento correcto, y por lo tanto los nombró como su instrumento o como su esclavo, y le hizo la primera nominación en 1919. Entonces quiere decir entonces que Jesús vino, se cumplió el texto de Mateo 24:30 en 1914. Pero si el texto de Mateo 24:30, que habla de la segunda venida de Jesús al nuevo cielo con poder y gran gloria, está para después de la gran tribulación, que todavía no ha comenzado, está para el futuro. Entonces, ¿cómo Jesús pudo hacer una inspección y dar cumplimiento a la venida de Jesús de Mateo 24:30, por el cual la WhatsApp todavía nos exhorta que estemos alerta y vigilantes? Porque dice Mateo 24:42, manténgase alerta porque no sé qué tiene el Señor. Y de ahí pasa al Mateo 24:43, 44 y 45, que es la elección del esclavo. Y todo eso está para el futuro, por el cual la WhatsApp nos dice ahora que estemos alerta y vigilantes porque no sabemos en qué día viene su Señor. ¿Y para qué viene su Señor? Para que viene a cumplir la palabra de los talentos, hacer la inspección, evaluar a su esclavo y decir qué esclavo ha sido fiel y discreto de todos ellos, si han hecho bien su labor de administrar bien los talentos que él les dejó antes de ir al cielo, y ese hombre noble regresa para inspeccionarlos y decir quién es el esclavo fiel y discreto y cuál es el esclavo malo. Va a ser la distinción de su esclavo. Por eso, ¿quién es ese esclavo? Dice que Jesús ya era fiel y discreto. Eso no puede ocurrir jamás en 1919, porque está para después de la gran tribulación. El texto de Mateo 24:45 al 47 está para después de la gran tribulación, por el cual estamos todos alerta y vigilantes, y la WhatsApp todavía nos sigue diciendo que estemos alerta y vigilantes porque no sabemos a qué día viene su Señor, y que eso va también para la grande muchedumbre y no solamente para la clase ungida, porque tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, y tiene que ver obviamente con la parábola de los talentos también. Entonces, la Watchtower inventó pues una segunda presencia invisible en 1914. Nadie vio a Jesús en una nube del cielo con poder y gran gloria viniendo en la nube del cielo. Nadie lo ha visto. Nadie sabe de eso, ni se enteraron que en 1914 Jesús vino, ni con una parucía invisible que vino, y que en ese año 14 vino para inspeccionar a su esclavo. ¿Cómo pudo ocurrir esa inspección ese año si la Biblia dice que nos mantengamos alerta? Y la muestra de los recalca en su Asamblea de Distrito, que nos mantengamos alerta porque Jesús viene por segunda vez, viene a nuevo cielo con poder y gran gloria. Y Jesús viene para inspeccionar a su esclavo. Lo dice pues Mateo 24:42, leámoslo muy claramente, lo vuelvo a repetir. Manténgase alerta pues, porque no saben qué día viene su Señor, dice Mateo 24:42. Y el 43 dice, mas sepa alguna cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo ustedes también demuestran estar listos, porque es una hora que no piensan que es. Entonces no pudo ser 1914. Porque dice que es una hora que ustedes no piensan que es, no saben. Y no pudo saber nunca la Watchtower que fue en 1914, porque la Biblia dice otra cosa, que un día y una hora que ustedes no saben cuál es. ¿Cómo supo la Watchtower que fue el año 1914? ¿Cómo supo? Si eso no lo sabe nadie, ni Jesús, solamente el Padre. Manténgase alerta pues, porque no saben en qué día viene mi Señor. No saben. Y la Watchtower dice que fue el año 1914. Es una cosa que no se sabe. ¿Cómo supo la Watchtower que fue en 1914? Entonces, luego pasa pues al 44, dice, manténganse, ustedes también demuestran estar listos porque una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Y viene el 45. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró su doméstico para darle tratamiento a su debido tiempo? Feliz, dice aquel esclavo, no dice aquel esclavo fiel y discreto, dice feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así, de seguro lo nombrará sobre todos sus bienes. Habla del esclavo, feliz es aquel esclavo, no dice feliz es aquel esclavo fiel y discreto, porque todavía Jesús no lo sabe. Dice feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara así, ahí lo nombra esclavo fiel y discreto.
porque lo halló fiel, lo halló que cumplió con su labor de administrar bien los talentos. Feliz aquel esclavo que, si vamos a llegar, lo hallara haciéndolo así, de verdad le digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Entonces, ¿cómo puedes ver, es verdad, que Jesús hizo su inspección en 1919? No, hizo su nominación en 1919, de su esclavo fiel y discreto, y que Jesús hizo una inspección en el año 1914, y que duró hasta 1919. O sea, Jesús inició su segunda parucía o presencia invisible en 1914, inmediatamente inspecciona a su esclavo, y lo nombra como esclavo fiel y discreto. Le hace primera nominación. ¿Cómo eso puede ser eso verdad? Que Jesús nomina a su esclavo como fiel y discreto, que dice que Jesús volvió. Entonces la gente que debió estar alerta y vigilante fueron la gente que vivió en 1913 y 1914. Son ellos que tuvieron que estar alerta, porque Jesús volvió en 1914. Entonces, ¿por qué te digo que mantenemos ahora alerta y vigilantes también? Si justamente la inspección que hace Jesús para nombrar al esclavo fiel y discreto hace que uno tenga que estar vigilante, alerta, despierto, porque Jesús viene como ladrón en la noche. Dice, Jesús hizo su inspección en 1914 y vino Jesús en su parucía invisible y cogió a su esclavo porque lo tuvo fiel y discreto en 1919. Entonces quiere decir que la gente que vio en la época de 1914, lo voy a repetir, fue la que tuvo que estar alerta y vigilante al venir de Jesús, porque Jesús venía a inspeccionar al esclavo para ver quién era esclavo fiel y discreto. Y la muestra me está diciendo que fue en 1919 que Jesús fue el que nombró a su esclavo fiel y discreto, después de inspeccionarlo desde 1914 hasta 1919, y se decidió por los testigos de Jehová, o sea, de la Biblia, a nombrarlo como su esclavo fiel y discreto. O sea, Jesús ya lo calificó como el esclavo fiel y discreto. Y dijo que se manifestó el esclavo malo en 1917 y lo echó de Betel. Hizo la clasificación, esclavo bueno y esclavo malo. Entonces, que me diga a mí la Watchtower, ¿cómo puede ser verdad que Jesús hizo su inspección en 1919, si eso está para después de la gran tribulación? Después de ese suceso de terminar el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo pudo ocurrir eso en 1914? Jesús vino a hacer una inspección a su templo espiritual para ver quién era su esclavo fiel y discreto, y que se decidió por el esclavo de la Watchtower, que era el único que no había sido oficiado por la mala hierba de Satanás y el diablo, los únicos que enseñaban la verdad bíblica que las demás religiones estaban enseñando, y que lo encontró fiel y discreto. Entonces quiere decir que el texto de Mateo 24:42 no es aplicable para nosotros, porque ese texto ya se cumplió en 1914, por el cual tuvieron que estar alerta y vigilantes las personas que vivieron en 1914. Porque Jesús venía a inspeccionarlos a ellos, a esas personas que vivían en 1914, para que determinar qué esclavos de ese entonces eran fiel y discreto y cuáles no, para nombrarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿acaso esa profecía de Mateo 24:45 se cumple varias veces? ¿No se cumple acaso una sola vez? Y que ya se cumplió con una Watchtower, que el texto de Mateo 24:45 se cumplió en 1919 cuando Jesús hizo su primera nominación al esclavo fiel y discreto. Entonces mi pregunta sería, ¿para qué cosas tenemos que mantener nosotros alerta y vigilantes ahora? Si ese texto era para que la gente se mantenga vigilantes a la segunda venida de Jesús, por el cual iba a hacer la selección de su esclavo fiel y discreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la selección del esclavo en 1919 es una patraña, es una mentira, porque no existe una segunda venida de Jesús de forma invisible, como un inicio de segunda venida invisible, de su perdición invisible, y que iba a culminar con su venida en el futuro en la nube del cielo con poder y gran gloria. No existe un tránsito. Que Jesús, desde su primera venida, en la parábola de los talentos, no habla de que Jesús iba a venir en forma invisible para luego culminarlo con su segunda venida, otra tercera venida en el futuro para hacer la inspección. No existe un estadio intermedio de una presencia invisible. Por eso el 14 es un invento. ¿Y por qué existe ese invento? Porque es necesario darle una posición al cuerpo gobernante, decir que este esclavo de la Watchtower, el cuerpo gobernante, ya fue escogido como esclavo fiel y discreto en 1919, para darle autoridad, darle respetabilidad, darle sobre todo poder de dominio sobre el Espíritu de Jehová, haciéndoles creer que la inspección que hizo Jesús de Mateo 24:45-47 se dio durante 1914-1919 y que culminó con la primera nominación del esclavo en 1919 para darle autoridad al cuerpo gobernante y pudiera someter a los hijos de Jehová de ahora.
En realidad, este cuerpo gobernante no tiene ninguna autoridad de nada, ni son el esclavo fiel y discreto, ni han sido inspeccionados por Jesús. En principio, los que vivían como esclavos en 1919, que fueron impresionados supuestamente por Jesús, no son los que están ahora en Betel. Fueron otros señores, que después vinieron otros que sucedieron con el transcurso desde 1919, que son casi 100 años de esto, de la secesión del esclavo, de la primera nominación. Han ocurrido una serie de sucesiones, han muerto muchos, ya no existe ninguno del año 1919, que fue supuestamente nominado como esclavo fiel y discreto, ya todos murieron, y entraron otros en sustitución, que nunca fueron expresionados por Jesús, y ellos se nombraron como el esclavo fiel y discreto, y estos a la vez nombraron a otros reemplazantes, y hasta los que hay hoy en día, que Jesús jamás los conoció como esclavo fiel y discreto, no fueron los del 1919. En todo caso, en el potente negado que Jesús hizo en el 1919, escogió a Rutherford con sus más directores que entraron en prisión, y a todos murieron. No son los que están ahora sentados ahí en Betel, que se han usurpado esa posición del esclavo fiel y discreto. Jesús jamás los impresionó, ni los ha conocido, ni los declaró fieles y discretos. Porque si realmente Jesús hizo una selección del esclavo fiel y discreto por una supuesta inspección de 1914 hasta 1919 y escogió un esclavo en 1919, ese fue a Rutherford con sus directores que ya murieron. Los de ahora también necesitan ser inspeccionados. Porque tantas doctrinas falsas que han dado durante los últimos 100 años, cambio de doctrina, todo, que este esclavo, seguramente Jesús los revisa, los inspecciona, le van a dar una patada en el trasero por haber engañado a tanta gente con doctrinas falsas, descartando doctrinas del pasado, que supuestamente eran elementos de Jesucristo a su debido tiempo, dado su esclavo. Estos han ido descartando doctrinas y se han comportado como unos apóstatas, como unos verdaderos mentirosos, enseñando doctrinas falsas. Entonces, cosas para meditar, que este esclavo de ahora, y los que sucedieron a los de ahora, los anteriores que han muerto, como Yarax, Bar, en fin, un montón que hemos conocido del pasado, que han muerto, que hicieron doctrinas falsas. Todos esos murieron siendo infieles e indiscretos, enseñando doctrinas falsas que ahora no se creen. Fueron responsables de publicar enseñanzas que los esclavos que vinieron después de reemplazo tuvieron que descartar lo que ese esclavo anterior había enseñado como la verdad. Entonces fueron falsos maestros esos esclavos del cuerpo gobernante antiguo, anteriores a los que están ahora. Fueron responsables de enseñar doctrinas falsas que han sido descartadas en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Quiénes fueron responsables de esas doctrinas falsas? Los que formaban el cuerpo gobernante del pasado, o el esclavo del pasado, que estuvieron enseñando enseñanzas falsas. Entonces, dudo mucho que Jesús considere a este esclavo de ahora como un esclavo fiel y discreto, y tampoco los que murieron antes de estos que están acá. Porque todo lo que ellos enseñaron en el pasado, esos esclavos del cuerpo gobernante del pasado, ya no se creen. Fueron enseñanzas que fueron apañadas, fueron sustentadas, fueron apoyadas por el cuerpo gobernante anterior, o los anteriores que fueron al cuerpo gobernante, que apañaron esas enseñanzas que eran falsas. Por eso a partir de 2012 al 2016 se han publicado una serie de desechos de doctrina que fueron el soporte, o fueron apoyadas, fueron respaldadas, por decirlo de manera, por el esclavo anterior, que hicieron mentiras. Entonces dudo mucho pues que Jesús diga que este esclavo fue discreto, cuando han demostrado que fueron nada fieles y nada discretos. Entonces, en resumidas cuentas, la secesión del esclavo en 1919 es una falsedad, una patraña, que lo único que ha buscado a mostrar es inventar una supuesta parucía invisible de Jesús en el 14, que inició su segunda venida invisible en el 14, y que Jesús está arribando para el futuro, para llegar en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final. Tuvo que inventar un supuesto inicio de su presencia invisible de Jesús, y que Jesús está arribando. Lleva 100 años que está cabalgando con sus ejércitos en el cielo para llegar a la tierra. Qué ridículo, ¿verdad? Es que solamente un idiota puede creer esa estupidez, que Jesús ha iniciado su segunda venida invisible en el 14 con una parucía invisible, y que Jesús está arribando, dice, está arribando. ¿Qué? Jesús sigue cabalgando 100 años, llega a la tierra para hacer el juicio final. ¿Quién puede creer semejante imbecilidad? Solamente los imbéciles, que no soy yo, por supuesto, porque no lo creo eso. Entonces, el invento de la Watchtower de una presencia invisible en el 14 es para dar sustento al cuerpo gobernante, para decir que nosotros fuimos escogidos y nominados en 1919 por Jesús. Eso no puede ser posible, porque la inspección y la nominación de Jesús, de su inspección, todavía no se ha dado.
la culminación de la palabra de talentos todavía no se ha dado, y se va a cumplir cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, porque estamos alertas y vigilantes, y por el cual la Guasta nos dice que nos mantengamos alertas y vigilantes a eso. ¿Y qué era Jesús? Ya hemos visto Mateo 24, 42, pasa 45. ¿Quién es el esclavo fiel y Cristo? Va a inspeccionar Jesús. Pero eso está después de la gran tribulación. No pudo ocurrir antes de la gran tribulación en 1919, pues es una ridiculez. Porque si fue así que ocurrió en 1919, entonces la gente que debió mantenerse alerta a la venida de Jesús, vigilante, porque Jesús venía a inspeccionar a su esclavo, debió ser aquellos que vivieron en 1914. Ellos debieron mantenerse alerta y vigilantes, y no nosotros, porque ya se cumplió ese texto, ya se cumplió. Entonces, si se cumplió Mateo 24, 45, que dice la primera anotación del esclavo, Mateo 24, 45, y que eso se cumplió en 1919, quiere decir que el texto de Mateo 24, 42 que nos precede, que está atrás, que dice manténgase alerta, también se cumplió pues antes de 1914 o en 1914, ¿no es cierto? Porque si el texto de Mateo 24, 45 se cumplió en 1914 cuando Jesús vino a hacer su inspección para decidirse por su esclavo fiel y Cristo, y ya se cumplió en 1919, quiere decir entonces que el texto precedente de mantenerse alerta también se cumplió en ese momento antes de la inspección, por lo cual tuvieron que estar alerta y vigilante los estudiantes de la Biblia, porque Jesús venía a seleccionar a su esclavo y a nominarlo. Entonces, ¿por qué tenemos que mantenernos alerta y vigilantes de un texto bíblico que ya se cumplió en el pasado? Eso se llama pensar con la cabeza. O es que el texto de Mateo 24, 42 se cumple varias veces. Porque la Guasta tiene la costumbre de decir que una profecía tiene varios cumplimientos. Entonces Mateo 24, 42 tuvo un cumplimiento en 1914, ¿no? Cuando Jesús hizo una expresión del esclavo, y se lo su esclavo en 1919, se cumplió pues, en 1914. Tuvieron alerta y vigilante y Jesús vino, pues en 1914 hizo la expresión, y escogió su esclavo. Ahora me dice lo mismo, que saca el texto de Mateo 24, 42, me dicen mantenga alerta. El mismo texto bíblico, porque Jesús viene. Pero esta vez viene a nube con poder y gran gloria, y dice que va a ser también invisible. ¿Pero qué va a hacer Jesús? Es justamente en ese momento que Jesús culmina la parada de los talentos. Que es una venida para que viene a expresionar a su esclavo, se han cumplido lo que le recomendó hacer. Para renovar a su esclavo fiel y Cristo recién, cuando él vuelva. Bueno amigos, ya que me reclamaban un video, he puesto esto en la mesa a ustedes. Les digo que va para que mediten lo que he dicho. ¿Cómo pues verdad que la primera nominación del esclavo ocurrió en 1919, si la gran tribulación que la precede también está para el futuro? Mateo 24, 42, que dice manténganse alerta y vigilantes, está todavía para el futuro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mateo 24, 42 en adelante, dice el 45, ¿quién es el esclavo fiel y Cristo? Tú no lo sabes, porque tiene que inspeccionar y decir quién ha sido el esclavo fiel que cumplió con hacer producir los talentos. ¿Se dan cuenta? Porque si Jesús ya impresionó a su esclavo en 1919, entonces, a partir de 1919 todo el mundo se puede tirar, pues, como se dice, panza arriba, no hacer nada, no hacer producir los talentos, porque ya Jesús ya impresionó. ¿Para qué? No me voy a preocupar. Si Jesús no me va a impresionar a mí, ya no, pues ya impresionó, ya en 1914 viene su pensión, ya no, ya se acabó, pues. Yo me tiro a la Bartola, o como decimos en Perú, me tiro al abandono, me dedico a rascarme en la panza, no hago nada, porque ya Jesús impresionó, no me va a checar a mí, porque ya lo checó, ya cumplió la profecía en 1919. ¿Para qué? Esforzarse. Pues la Guasta te dice, manténgate alerta, porque Jesús viene a impresionarte, claro, porque le conviene para que sigas predicando como loco. Para utilizarte, para asustarte con este texto bíblico, que Jesús viene a presionarte, cuidado, viene a hacer impresión. Y todavía Steven Lett dice que ese texto de mantenerse alerta no solamente es para los ungidos, sino también para la grande muchedumbre. ¿Cómo? La Guasta me dice que la palabra de los talentos es solamente para los ungidos. Ahora me dice que es también para la grande muchedumbre, cuando le conviene. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que ver con la predicación. Y si la palabra de los talentos era solamente para los ungidos, como dice la Guasta, está en la atalaya del 2015, del 15 de marzo, dice en la página 20, dice que la palabra de los talentos es solamente para los ungidos. Entonces, si es así, entonces Jesús viene a presionar solamente a los ungidos. Y son ellos los que tienen que haber hecho la obra de predicación y no la grande muchedumbre. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan a discípulos, vayan ustedes. No le dijo a la grande muchedumbre, le dijo a ellos. Entonces, en teoría, como Jesús no se lo dijo a ninguna grande muchedumbre, se lo dijo solamente a sus apóstoles, son ellos los únicos dedicados a predicar. Pero la Guasta dice que no, que la cuestión de predicación debe también llegar a la grande muchedumbre, porque ellos deben colaborar con esa labor, con los ungidos, cuando le conviene. Por eso dice que mantenerse alerta y vigilante, que esto tiene que ver con las 10 vírgenes,
y las vírgenes son, las vírgenes discretas y no discretas, que tienen que ver con los ungidos, dice que eso también tiene que ver con la grande muchedumbre. Así se estima el LED, no he visto con un discurso, dice que manténgase alerta. Dice, ¿es acaso este discurso solamente para los ungidos? Por supuesto que para los ungidos nada más. Pero la UASTA dice, no, que también para la grande muchedumbre. ¿En qué quedamos? Se la para los talentos, y las vírgenes son de los ungidos, del esclavo fiel y discreto. Pero cuando le conviene, dice, no, que la labor de mantenerse alerta también es para la grande muchedumbre, para que Jesús va a presionarlos, ustedes también se han estado predicando o no. ¿No? En el servicio, ¿no? Claro, porque les conviene. Entonces, usan un texto bíblico de la inspección, que supuestamente ya se cumplió en 1919, con la selección de esclavos, con otra inspección, con otra venida de Jesús, que viene en el futuro. ¿Y para qué viene Jesús? A hacer la inspección. Entonces vemos acá que aparentemente hay un montón de inspecciones, una en 1919, empezó otra en el futuro, cuando Jesús vuelve a la nueva ciudad con poder y gran gloria, porque la UASTA inventó una supuesta venida invisible de Jesús en 1914, que es una mentira, una falsedad. No existe, ninguna parte de la Biblia dice que Jesús iba a iniciar su segunda venida con una supuesta presencia invisible del cielo, que era la segunda venida invisible o segunda parucía invisible, que eso empezó en 1914. No existe ningún texto bíblico que diga eso. Se inventa la UASTA justamente para poder dar sustento a la sesión del esclavo de la UASTA en 1919 y darle poder, autoridad a este supuesto cuerpo gobernante que se hace más como el esclavo fiel y discreto. No existe ningún esclavo fiel y discreto hasta ahora, no existe. Jesús no ha vuelto para hacer la inspección de sus siervos, de sus esclavos. Pero la UASTA inventó eso en el año 2014 con una parucía invisible para dar autoridad al esclavo de la Watchtower de ahora, diciendo que ya Jesús los seleccionó a ellos como esclavo fiel y discreto en 1919, cuando hizo su pensión de 1914 a 1919. Un invento fabuloso, estúpido, que hace creer que Jesús tiene tres venidas, pues uno hace 2000 años atrás, uno en 1914, para hacer la inspección y selección de esclavos, y otra en el futuro para hacer otra inspección más. Qué ridícula, esta religión está realmente patas arriba, enseña doctrinas que no se acomodan a la Biblia, es una religión falsa, ultra falsa, una de las peores que he visto, porque la selección del esclavo de Mateo 24:45 está después de Mateo 24:42, que dice manténgase alerta y vigilante, porque no sabe que vive en su Señor. ¿Para qué viene? Para pensionar a su esclavo. Viene, la palabra de talento se cumple. Jesús vuelve a hacer una expresión de sus esclavos, de sus siervos, para ver sus talentos, cómo han producido. Y está para el futuro. Jesús todavía no sabe qué es esclavo fiel hasta que vuelva a la nueva cielo con poder y gran gloria, que está después de la gran tribulación de Mateo 24:29, y se cubre Mateo 24:30, que es Jesús en la nube viniendo con poder y gran gloria. Bueno, amigos, les mando un abrazo muy grande. Y he querido cumplir con algunos de ustedes que han reclamado porque no he subido más videos, porque ahora estoy dedicado a otras cosas, descanso de subir videos porque eso es muy, digamos, laborioso. Ya no soy tan joven, ya digo muchos años en esto y he decidido retirarme ya y eventualmente subir uno que otro video cuando tanto me reclama. Un beso a todos ustedes y siempre los recuerdo en mi corazón por su compañía por tantos años, amigos. Gracias y será hasta la próxima.